Hola a todos, deben saber de que Hamas es una organización terrorista que fue creada por el Mossad israelí con el apoyo de la CIA y el MI5 y también el MI6. El MI5 del Reino Unido, conocido también como Inglaterra o Gran Bretaña, que en el fondo no es lo mismo, ya se verá más adelante, se dedica a recopilar información. En cambio, el MI6 mata. Ellos crearon Hamas para hacer a un lado a la OLP, o Organización de Liberación Palestina. Divide y gobernarás, divide y vencerás. Eso es lo que han hecho. Crearon Hamas, los del Mossad, por órdenes de Londres, ya que el Mossad israelí obedece a los intereses del Reino Unido también. Por eso a los judíos se les llama los Gurkhas de Occidente. Siempre ha sido así porque ellos defienden los intereses de las oligarquías europeas encabezadas por Inglaterra. Y por eso los árabes siempre los han odiado. No porque los judíos son judíos o se consideran el pueblo elegido. No, ellos han sido administradores, asesores y banqueros de reinos e imperios enemigos de los árabes. Cuando los judíos dejaron de tener una patria después de la muerte de Cristo, porque se rebelaron contra Roma y fueron expulsados de su propio territorio, convirtiéndose en una nación sin país, no les quedó más remedio que ser comerciantes y banqueros, y se convirtieron en administradores de monarquías imperialistas. Y no dudaban en explotar a los demás. Enriquecían a sus amos, pero también ellos mismos se enriquecían. Por eso siempre han sido tan odiados. Y encima siempre han sido racistas, aunque no lo parezca. Si no, lean la Biblia con mayor minuciosidad. Ahora bien, Hamas es creación del Mossad israelí por órdenes de Londres. Hay dos Londres. La ciudad de Londres, la capital londinense, y otra es la City de Londres. Es el barrio financiero que está dentro de la capital. Ese lugar es más poderoso
que Wall Street. Wall Street es un anexo, un apéndice de Londres, o la City de Londres, o sea, el barrio financiero. Es mentira de que la capital financiera del mundo es Nueva York, que allí es Babilonia la Grande, según el Apocalipsis, donde comercian los reinos e imperios de la tierra, sus reyes, gobernantes y presidentes. No, es Londres. De Londres parte todo. Ellos han planificado el problema palestino-israelí. Por culpa de ellos, se ha hecho que Israel esté carcomiendo desde hace décadas Palestina. Lo ha estado desintegrando poco a poco, lo está desapareciendo. Y Netanyahu, no sé en qué año, en qué fecha, mostró un mapa de Israel donde Palestina no existe. Eso es un exterminio. ¿Qué es lo que puede unir a árabes y judíos? ¿Qué puede unir a palestinos e israelíes? Solo un enemigo en común, y ese es Londres. Ellos han creado ese problema. Esas oligarquías monárquicas, tiránicas, empezando por Reino Unido. Ellos colocaron a Hitler en el poder. Para destruir a Rusia. Lo que no contaban era de que se lanzaría luego contra Francia y después contra Inglaterra, porque era revanchista Hitler. Y eso desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Rusia habían desarrollado una gran industria que estaba opacando, disminuyendo a Inglaterra. Y él quería que los dos se destruyan, pero sobre todo se destruya más Rusia, para que pueda ser saqueada en sus recursos naturales y su gente esclavizada, y crear republiquetas bajo los dictados de Londres. Todos los servicios de espionaje y contraespionaje de América, y hablo del continente, están subordinados a Londres. Si entre ellos se hacen daño, simplemente son perros que pertenecen a un mismo dueño, pero que se odian entre ellos. Lo mismo pasa en Europa. Están subordinados a Londres. ETA no es creación británica, pero es asimilada por ellos y proveída por ellos en muchos aspectos para atentar contra la soberanía de España. Siempre Inglaterra jodió a España. Incluso ETA se ha extendido a Francia.
lo que nos puede unir a nosotros es un enemigo en común y ese es el Reino Unido y sus compinches y su lacayo Estados Unidos. ¿Qué dijo Lindo LaRouche? Este hombre ya fallecido. La única verdadera guerra que vale la pena es contra esas oligarquías. Es una pena que palestinos e israelíes no puedan compartir una misma tierra. Debieron cederle cualquier lugar del mundo, incluso a islas abandonadas, ricas en recursos y espacio. Hay archipiélagos que pudieron ser habitados por los israelíes. Japón, ¿qué es Japón? Un archipiélago. Inglaterra es un archipiélago, no es solamente una islita, son varias islas. Y son una nación, son un país. Pero no, le dan un territorio que casi todos los judíos abandonaron. Crearon el territorio, lo dividieron en dos, porque era uno solo, era Palestina nada más. Crearon el Estado de Israel y Palestina. Sabían que iba a haber conflictos, causaron conflictos y ayudaron a los israelíes a desaparecer poco a poco Palestina. Y otros países vecinos también aprovecharon eso. Y encima hablaban a nombre de los palestinos cuando no los apoyaban. Suena feo de mi parte, pero un enemigo en común solamente nos puede unir. Y ese enemigo siempre va a ser permanente. Esas oligarquías luchan entre ellas por el poder. Y hasta ahora ninguna ha desplazado a la británica, porque se sabía mantener. Pero quien ocupa su lugar no va a ser mejor. Tiene que haber repúblicas soberanas, como pretendió LaRouche. Estados Unidos no es una república, son estados independientes. Su clase oligárquica está subordinada a la oligarquía británica. La Federación Rusa también son estados independientes. Están luchando por ser repúblicas, como lo fueron en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa es la verdad. Y en el caso peruano, los jóvenes van a emigrar porque no hay industria. Nosotros no debemos esperar que vengan a invertir acá. Si vienen a invertir será para explotarnos. La única siderúrgica que hay en el Perú está en Chimbote y es obsoleta. Aunque funciona, es obsoleta y es la única. Nosotros tenemos que crear nuestra propia industria. Nosotros tenemos que crear nuestra propia tecnología, como alguna vez lo hizo Sudáfrica, como también lo hizo y lo hace Irán.
Nosotros tenemos que ser autárquicos. ¿Qué significa eso? Autónomos, autosuficientes. Nosotros debemos tener ciencia y tecnología para nuestro territorio y para nuestro pueblo. Y así habrá trabajo para nuestros connacionales y para los que vengan de afuera. Los que vengan de afuera con mayor razón aportarán, porque este será un país que se desarrolla por sí mismo. Porque eso era lo que quería Velasco. No importa lo que digan, no importa que lo critiquen. A pesar de sus errores, y aunque algunos digan que fue un hombre malo, tal vez lo fue, él amaba a su patria, él amaba el Perú. Y él intentó que el Perú sea un país desarrollado. Después de él, ¿cuántos han intentado hacer lo mismo? Lo único que han hecho ha sido servirse de este país y servir a esas oligarquías europeas, empezando por el Reino Unido. Muchos dicen que la cabeza es Estados Unidos. No, no lo es, no lo es. Su clase dirigente está subordinada a la británica. Casi todos los presidentes, la mayoría de ellos de ese país, han estado sometidos a Londres. Cuando termina la independencia de Estados Unidos, las clases aristocráticas u oligárquicas de ese país se infiltran en las instituciones republicanas para el servicio de Inglaterra. Por eso casi siempre Estados Unidos ha sido más imperialista que república. Este es un arrebato de mi parte. No lo he planificado. Yo no olvido esto. Los fascistas despedazan a México. ¿Seguirá a Brasil? LaRouche, ¿qué es el fascismo en realidad? El príncipe Felipe marcha a la frente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista quería tener su propio país, mutilando México al servicio del Reino Unido. Kuwait, que por ahora otra vez vuelve a ser independiente, todavía, era provincia de Irak. Pero antes de que Irak sea independiente, Inglaterra lo convirtió en un estado soberano e independiente y le puso una monarquía propia de la gente más rica de la zona. ¿Por qué? Porque es riquísima en petróleo. ¿Por qué Irak invadió Kuwait? Porque era provincia. No solo por el petróleo, era parte de su territorio. ¿Y por qué Estados Unidos se metió en Kuwait? Todos dicen que por el petróleo. Es una verdad a medias. Japón pagó 90.000 millones de dólares o 900.000 millones de dólares, no recuerdo bien la cifra exacta, es una de las dos, a Estados Unidos para que invada Irak, ya que quería recuperar Kuwait. ¿Por qué quería Japón recuperar Kuwait? ¿Por qué quería que sea independiente? Porque le compraba a Japón el 90% del petróleo. Por eso, Estados Unidos actuó como un país mercenario al servicio de Japón. Como dijo un ex analista del Servicio de Inteligencia Nacional, el amor no une al mundo. Lo que une al mundo es el odio, los intereses creados. Y lo único que nos puede unir es un enemigo en común. Son esas oligarquías
que atentan contra nuestras soberanías nacionales. Aquí está Larouche, un gran hombre, que al comienzo se puso feliz tras la caída del muro de Berlín y la perestroika. Pero luego se arrepintió al darse cuenta que era lo peor que le podía pasar a esa parte del mundo, porque iba a ingresar con más fuerza pornografía, prostitución, drogas, contrabando de todo tipo, desempleo, marginación. Iba a aumentar discriminación de todo tipo, racismo, que se utiliza para dividir a la gente del regionalismo también. ¿Y quién es Jeffrey Sachs, que es muy admirado todavía en el mundo? Fue un asesor de Gorbachev durante la perestroika y tal vez de Yeltsin, economista de Harvard. Pero él es un monetarista. Por él y otros colegas suyos llegó la hambruna a Rusia. 1 millón de rusos moría cada año por la política económica librecambista y de libre comercio de Jeffrey Sachs. Ahora, Jeffrey apoya a Rusia contra su patria Estados Unidos. Está en contra de la OTAN. Está en contra de las Fuerzas Armadas de su país, cuando él, siendo asesor en economía, destruyó a la Unión Soviética. Eres un duro crítico de la OTAN y de Estados Unidos. Lo entrevistan para cualquier cosa, habla de cualquier tema y habla muy bien, es un buen exponente, pero nunca toca el tema de economía y él nunca toma esa iniciativa, jamás, no lo expone. Larouche sí lo exponía y lo hacía en forma física, economía física, no de librecambista, libre comercio, no, de una forma más científica, más rigurosa. Bueno, ahora ya lo saben. Lo único que tienen que hacer es unirse contra un enemigo en común y son esas oligarquías genocidas. Suscríbase a IR News Service, aunque yo ya no pertenezco a la organización. Chao.